bien, ¿y tú? Pues muy bien, yo acabo de volver de montar en bici y estoy ahí cascado, pero bien, Bueno, bien. ¿que estás preparando tus triatlones y tus cosas o simplemente un entrenamiento normal? Estamos viendo a ver cómo está el cuerpo, Sí. probando. ¿Cómo está después de la cuarentena? Sí, no, pero muy bien, disfrutando. Como salgo con amigos y tal, pues disfrutando también de compartir, es guay. Bueno, genial. Pues vamos a empezar, ¿no? Te voy a empezar presentando para los que os habéis unido. Deciros que tenemos la suerte de tener con nosotros a Alberto Escobar. Él es experto en inteligencia emocional, en neuropsicología y en PNL. Además es profesor de yoga y fundador y director de Sohan Project. Así que, Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la iniciativa y nada, encantado de compartir un ratito contigo y bueno, y contribuir también a tus proyectos, que veo que estás a tope. Bueno, poquito a poco. Lo primero de todo, fundador y director de Sohan Project. Cuéntanos qué es Sohan Project. Bueno, pues Sohan Project es un proyecto que me traje de la India, que al final es como un poco un encargo, ¿no? Y de estas veces que estás un poco ahí que no sabes qué hacer con tu vida y fue cuando me fui a la India, que fue cuando me fui a titular y traje un poco en la cabeza ese proyecto, ¿no? De concienciación, de ayudar un poco al mundo a tomar conciencia y, y bueno, empecé un poco con el yoga, pero luego lo fui un poco incluyendo en el mundo deportivo, porque bueno, yo soy, pues eso, mi trayectoria viene un poco profesional, viene por el mundo del deporte. Entonces Sohan Project es un proyecto eh, bastante como, o sea, se basa realmente en la toma de conciencia, será como el punto más importante, pero bueno, tanto a nivel de formación como a nivel deportivo. Bueno, ya sabes que organizo surf camps y organizo también así a nivel de ocio también cosillas. Entonces es un poco como dar pinceladas donde la gente lo necesite, por así decirlo, siempre un poco en el campo donde yo me muevo. Luego pues colaboro con personas que trabajan en otros campos, pues por ejemplo en tu caso, pues tú también has trabajado conmigo y al final lo que hacemos es un poco hacer a las personas que vean el mundo de otra manera, ¿no? Que puedan un poco abrir la mente y tomar conciencia, ¿no? de que se puede mirar de otra manera. Entonces Soham un poco es eso y cabe pues un poco todo, cabe cualquier profesional como tú que tenga ese anhelo de ayudar un poco al mundo a que despierte, ¿no? a que tome un punto de vista y que eleve un poco el pensamiento. Esa es la idea al final. Genial. Oye, una pregunta que me surge ahora mismo. Si un día, imagínate, ponte en una situación en la que tuvieses que echar el cierre a Soham por las razones que fuesen, ¿con qué te sentirías contento con Soham? Es decir, si dijese, mira, cierro Soham, pero he aportado el qué. ¿Qué te gustaría haber aportado a través de Soham? Pues mira, para mí lo más importante de todo lo que llevo viviendo hace 7 años con el proyecto es cuando montamos la casa, Soham Home, aquí en Asturias además, y fue para mí un sueño hecho realidad, tener una casa en el norte, dedicándola al desarrollo personal y al surfing, y fueron 2 años increíbles, maravillosos, de crecimiento personal mío propio, también por la gestión de la casa y sobre todo por todo lo que pasó. Pasó de todo, pasaron un montón de profesionales, se vivieron unas experiencias extraordinarias y hubo muchísimas personas que crecieron, que despertaron, que dieron un cambio en su vida gracias al proyecto. Y bueno, de todo lo que he hecho durante estos años, yo me quedo con esa experiencia que ha sido extraordinaria, o sea, de lo mejor que he hecho en mi vida, vamos. Bueno, No lo de hecho cambiaría por aquí, nada. por lo que veo, se están uniendo Loren, se están uniendo Juanan, que han pasado por Sohan, han Sí, sido colaboradores directos del proyecto, así que un saludo a todos los que os unís, en saludo. especial a Juanan y a Loren, que bueno, han participado de Sohan. Bueno, Sí, sí, sí. cuando yo te invité a este directo, era con un objetivo, que era un poco hablar acerca de la meditación, los beneficios. Bueno, ¿qué papel juega la meditación en Sohan? Pues bueno, ahora explicaremos un poco, si quieres, lo que es la meditación, pero bueno, realmente la meditación es esa apertura de la mente, esa toma de conciencia, esa mirada, ¿no? Esa mirada curiosa, enfocada en el momento presente. Soham es esto al final. De hecho, la palabra Soham, que es un mantra, significa yo soy ello, yo soy aquello, referente a la conciencia o a esa entidad no yoica, ¿no? Que no tiene identidad, por así decirlo, eso que nos pertenece, que conocemos cuando meditamos.
es algo que nos pertenece pero que nos une a todos, ¿no? Eso es un poco el concepto de Soham. Y eso es lo que nos hace un poco despertar, darnos cuenta de que lo que tocamos, el cuerpo, de lo que sentimos de la mente, está como, es una carcasa, por así decirlo. Entonces conectamos con algo mucho más puro, ¿no? Más bondadoso, más amoroso, y más conectado con la humanidad de lo que conocemos. Y eso es la palabra Soham realmente. Entonces, bueno, yo, teniendo en cuenta que el mantra o que el concepto de Soham significa eso, cualquier cosa que toque el proyecto va un poco en esa línea, y la meditación no deja de ser eso. Por lo que me cuentas, Alberto, entonces la meditación es una herramienta para conectar con esa parte transpersonal nuestra, con esa parte que no tiene que ver con el plano físico, sino que está con la parte, por así decirlo, que trasciende la parte física nuestra. ¿Puede ser eso? Sí, realmente la meditación que nosotros conocemos viene como de dos ramas. Aunque se medita en todo el mundo, en todas las religiones y en todas las filosofías, se ha meditado siempre. Incluso en el catolicismo, en el cristianismo, la oración y demás es una parte de meditación. Pero lo que conocemos de la meditación es el budismo, bueno, por una parte por el budismo tibetano o el budismo hindú, y por otra parte el yoga, ¿vale? Y ambos dos, el fin último de la meditación es la realización, es conseguir pues trascender la mente y llegar al nirvana o iluminarte, ¿no? Entonces, a día de hoy hay poca gente que se quiere iluminar. Lo que queremos es pues un poco bajar el nivel de estrés, bajar el nivel de ansiedad y un poco entrar en un momento, en un estado de salud más que trascender, ¿no? La sociedad ahora mismo está un poco con una sensación de que no está equilibrada, por así decirlo, y utiliza la meditación más como una cura o como una forma de llegar a la salud, acceder a la salud, que con el fin para el que está hecho o para el que sirve la herramienta, que es un entrenamiento para trascender la mente. Entonces, bueno, en Occidente estamos un poco ahí utilizando la herramienta, pues igual que el yoga. El yoga, realmente el fin último del yoga es la meditación, y la meditación la trascendencia. O sea, pero bueno, ya... En Occidente estamos en modo beginner, ¿no? Sí, mucho. ¿Cuál serían esos pasos o esos capítulos por los que habría que pasar para ir trascendiendo y elevando nuestra capacidad meditativa? No sé si me explico. Si estamos en un modo beginner y nosotros dices que utilizamos en Occidente o en los inicios utilizamos la meditación para sentirnos un poco mejor con nosotros y para curar esa parte que nos duele, si ese sería el principio, ¿cuáles serían esos avances o esos escalonamientos de la meditación hasta la iluminación, si lo queremos llamar así? Fíjate, la palabra meditación, si nos centramos un poco en el yoga, la palabra meditación viene de dhyana. Y dhyana, de los 8 pasos del Yoga Sutra de Patanjali, que es un poco de donde se centra un poco el yoga más occidental, o sea, de donde centramos el yoga desde Occidente un poco, el Ashtanga Yoga. Fíjate, la meditación que es dhyana es el número 7 de los pasos. Nosotros ya nos vamos directamente casi a iluminarnos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, fíjate, habiendo 7 pasos, unos son los yamas, los niyamas, que son la base ética y moral de la conducta. Y eso no lo queremos tocar. O sea, tú ten en cuenta que tú cuando cierras los ojos y te pones a meditar, has tenido que trabajar una parte tuya de moral, de ética, de atención a lo que piensas, a lo que dices, a lo que sientes. Bueno, que ya lo trabajamos, ¿no? Un poco los que llevamos el trabajo del crecimiento personal, atendemos a ese pensamiento, a ese sentimiento, a esa palabra y a esa acción, ¿vale? Pues esa acción y ese pensamiento deben de ser éticos, deben de ser morales, deben de ser correctos. Esos son los primeros pasos, ¿vale?, de esos 8 pasos del yoga, teniendo en cuenta que la meditación es el 7. O sea que previamente a meditar tenemos que haber hecho un trabajo previo, más, si lo queremos llamar, más carnal o más, sí, que tiene más que ver con la vivencia, ¿no?, con la experiencia. Sí, se puede trabajar paralelamente. O sea, tú puedes sentarte a meditar, por ejemplo, Pratyahara, Dharana son el 5º y el 6º paso, son ya técnicas de meditación o de interiorización, ¿no? Pero tú puedes trabajar, por ejemplo, pranayamas, asanas, que son los pasos del yoga, pero puedes trabajar todo un poco paralelamente. Pero para acceder, por ejemplo, a dhyana, que es la meditación, que es como un estado, más que una técnica, es un estado de la mente, previamente has tenido que hacer más cosas. No podemos un día levantarnos por la mañana y pretender que nuestra mente se instale en dhyana, en meditación, en ese estado. Necesitamos un trabajo previo. Es como que nos leemos 4 libros y ya pensamos que se nos va a arreglar la vida.
No es un poco el ritmo occidental. Bueno, pues Entonces, como llevamos un ritmo occidental y somos beginners y no estamos a tu nivel, Alberto, cuéntanos, ¿qué beneficios tiene incorporar la meditación en nuestro día a día? Así, de momento. Bueno, pues beneficios. Beneficios a nivel, tanto a nivel mental como a nivel físico, a nivel emocional, lógicamente, y a nivel de estado de ánimo. O sea, en todos los planos de nuestra persona va a tener beneficios. Vale, entonces, bueno, a nivel, si por ejemplo, estado de ánimo, si venimos del confinamiento, pues por ejemplo, los estadios de ansiedad o de depresión o incluso ataques de pánico, pues esto se va a regular, se va a ajustar, porque vamos a tener una capacidad de percepción diferente, porque vamos a relativizar de otra manera la vida, vamos a tener una conciencia más realista, ¿no? Un poco más realista y más optimista, ¿no? Un poco. Entonces es como que ajustamos. Cuando no meditamos, pues al final la mente interpreta de un poco lo que puede, ¿no? Pues en una situación como la que estamos de incertidumbre y de peligro, pues la mente desde el límbico lo que hace es intentar buscar situaciones similares y bueno, va a coger un poco recuerdos del pasado o lo va a comparar con situaciones de peligro o de incertidumbre que han sido muy peligrosas en la vida o en la historia, y eso nos va a hacer seguramente que entrar en un estado de bastante incómodo, ¿no? Bastante incómodo a nivel de estado emocional, de incertidumbre, aparte que no hay mucho futuro ahora mismo, no sabemos ni lo que va a pasar el año que viene. Uh-huh. Entonces, en este caso, a nivel de estado emocional hay un ajuste, una regulación, y sobre todo que entras un poco en estado de calma, ¿no? Es como que al trabajar la presencia, el estado de, ¿no? de un poco de observación del momento presente, la mente no se va tanto a buscar en el futuro y encuentra incertidumbre, o se va al pasado y encuentra un poco episodios pues que pueda darle un poco de miedo, que un poco justifican el miedo que tenemos, ¿vale? Entonces la presencia en el día a día realmente no está pasando demasiado malo, ¿no? Demasiado peligroso. Y eso te hace también sentir un poco más tranquilo. O sea que, si no me equivoco, el hecho de convertirte en observador de alguna manera de tu propia experiencia, de tu propia emocionalidad, el desidentificarte con eso, lo que te permite de alguna manera es no entrar a saco en todos esos pensamientos y salirte un poco y desde esa posición tener una visión más sosegada, más tranquila, o te condiciona de alguna manera a estar más sosegado, más tranquilo, algo así. Sí, hay como dos pasos. Uno sería este que estás diciendo tú, que sería el desapego de la emoción o del estado emocional cuando existe, y otro sería que no estamos creando más, no estamos siguiendo el ciclo, ¿no? de ese ciclo subjetivo de percepción de la emoción o del estado emocional que retroalimenta la mente y que crea un pensamiento en línea con ese estado de ánimo. Lo que hacemos es desapegar de eso que existe, si existe, pero no creamos nada, o sea, no lo creamos nuevo, no hacemos ese feedback y lo volvemos a interpretar. Vale. Guay. O sea que existen como esos dos beneficios que imagino que con la práctica, ¿no? Con la práctica habitual, lo que es como un ejercicio para la mente, de alguna manera, ¿no? Al final ejercitas esa pose o esa manera de ver el mundo y la incorporas de alguna manera y vas sosegando, calmando el mono que está todo el rato arriba mascullando, ¿no? ¿Algo así? Sí, lo que hacemos es adquirir cualidades. O sea, realmente la meditación, para que nos entiendan un poco todo el mundo, y yo me considero igual de beginner que todos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos todos un poco el mismo idioma. Uh-huh. Sí que es verdad que se me ha ido el santo al cielo, no sé qué te iba a decir, la verdad. Te preguntaba un poco que lo que conseguimos de alguna manera es dejar de incorporar, es como un entrenamiento, vale. ¿no? Es como un entrenamiento vale. y empezamos un rodaje nuevo, como que nos desapegamos del ejercicio que teníamos antes y ejercitamos una nueva capacidad. Eso es, sí, perdona que se me ha ido un poco ahí no te preocupes. la pinza. Estamos hablando de trabajar o entrenar capacidades, ¿no? Que muchas, las capacidades están ahí pero no están entrenadas, ¿no? Entonces la meditación, como hay muchos tipos de meditación y muchos formatos, ¿no? De entrenar la mente, por así decirlo, cuando meditamos, dependiendo de la técnica que utilicemos, pues vamos a adquirir unas capacidades u otras, ¿vale? Entonces esto nos va a hacer ver la vida de otra manera, nos va a hacer tener cualidades para enfrentarnos a las situaciones de otra manera, vamos a adquirir más paciencia a lo mejor, vamos a adquirir más amabilidad, dependiendo de cómo trabajemos. Si tú estás enfocado en una meditación muy rígida, muy disciplinada, con una determinación muy grande, muy alta, pues vas a trabajar desde una rigidez
pues estás entrenando eso, ¿no? Una persistencia, una tolerancia a la frustración, pero también puedes trabajar desde la amabilidad, desde la tolerancia, desde la paciencia, incluyendo cualidades del corazón. Vale, entonces hay muchas formas de trabajar. Dependiendo de la línea de meditación que se alinee un poco con tus gustos o lo que quieras entrenar, pues te puedes ir un poco más a la disciplina, pues lo típico, ¿no? El Zen, por ejemplo, es una meditación mucho más inmóvil, mucho más quieta, mucho más rígida y prima un poco la quietud, ¿no? Sin embargo, otros tipos de meditación, pues prima más un poco la técnica del momento presente. Pues mindfulness, por ejemplo, que es un poco la parte occidental de la meditación, permite, por ejemplo, pues la práctica informal, ¿no? Pues el walking, andar, contemplando lo que haces, comer, ¿no? Un poco hacer prácticas informales. Sí. Aquí no hay tanta disciplina, pero sí que hay, bueno, al final hay entrenamiento de la presencia. Bueno, hablando de beneficios, antes me comentabas toda esta parte de calmar la mente, que imagino que será un beneficio sobre todo mental. ¿Qué beneficios físicos, en la parte más física, más carnal, tiene la práctica meditativa, si es que los tiene? Tiene todos. Ten en cuenta que la mente lo controla todo, ¿no? A nivel sistema nervioso, sistema periférico, y llega a... O sea, el cuerpo lo controla todo y se entera de todo. O sea, perdón, el cerebro. El cerebro es nuestro sistema de control y lo que hace es llegar a todas las células para organizar y controlar todo y ordenar, dar órdenes, pero también recibe información de todo lo que pasa. De esta manera, si nuestro cerebro cambia, tanto las órdenes que emitimos son diferentes, ¿vale? Como lo que recibimos de los órganos es diferente, hay como un feedback constante, ¿vale? Entonces... Perdona, sigue. Bueno, a nivel fisiológico, pues bueno, desde que cambia tu ritmo de respiración, y ahí ya está cambiando tu ritmo cardíaco, ahí entras un poco en coherencia cardíaca con el cerebro, hay una alineación, ¿no? Entre el cerebro, esa línea de arriba abajo, entre el cerebro y el corazón, y luego aparte pues la tensión sanguínea, a nivel del sistema endocrino, pues la regulación hormonal también súper importante, los neurotransmisores que se generan, y bueno, pues por ejemplo, si no hay estrés no hay cortisol, el cortisol es brutal para el sistema inmune, todo está relacionado, y si entramos un poco en el ciclo hacia la salud, pues estamos entrando desde el cerebro, estamos entrando desde la tranquilidad regula el estrés baja el nivel de cortisol, baja el nivel al final sube el nivel de inmunidad del cuerpo, entras en un sistema más fuerte, tú te sientes más seguro, más fuerte, pues haces más deporte, sales más a la calle, te relacionas más, es un poco un bucle, ¿vale? Al final es una sensación. Bueno, que al final somos un cóctel de químicos, ¿no? Y regulados en buena parte por la mente, por lo tanto, en el momento que trabajas en la parte mental, también regulas la emisión de químicos y eso afecta a tu cuerpo sí o sí, ¿no? En todos los aspectos. Cuerpo, mente, oye, ¿y el espíritu cómo se ve afectado con la práctica meditativa, la parte espiritual, la parte más transpersonal, la parte trascendental? Pues hay que cuidarla, igual que, como te he comentado un poco, la parte del corazón, ¿no? Esas cualidades más humanas o más amorosas, ¿no? De las cualidades del corazón, el espíritu es un poco como la parte menos, un poco, ¿no? El cuerpo causal, ¿no? O puede ser el cuerpo energético, el cuerpo un poco más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Hay como muchos cuerpos y se pueden trabajar todos, ¿no? Pero yo sí que, por ejemplo, cuando guío meditaciones o cuando hago cursos, antes de sentarte a meditar tienes que cuidar tu cuerpo, dándote cuenta de que tu cuerpo puede estar a lo mejor un poco tenso, pues hay que soltar esa tensión a nivel muscular, ¿no? Pero a nivel también mental igual estás un poco estresado y hay mucho pensamiento, ¿vale? Pues el pensamiento también puede bajar su nivel y su velocidad y la cantidad de pensamientos regulándolo con la respiración, ¿vale? Tú respirando lo que haces es calmar un poco, ¿no? Calmas el cuerpo, pero también la mente se apacigua, porque el ritmo respiratorio también calma ese ritmo mental. Y además, ese espíritu, ese alma o esa trascendencia un poco de la que hablamos, también se calma escuchando música, leyendo, por ejemplo, leyendo un libro, leyendo pues tanto libros de espiritualidad como libros de poesía o cosas que nos conecten un poco con la humanidad, con sentido, con propósito, ¿no? Con algo más allá de mí mismo, ¿no? O lecturas un poco más trascendentales o música clásica, por ejemplo. Es una forma de calmar el alma, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? Entonces eso también, antes de sentarnos a meditar, si lo hiciéramos bien, ¿vale? Realmente el yoga, los pasos del yoga, ¿vale? Te llevan a esa armonía de todos los planos y luego al final meditas. Que es inherente o inevitable, ¿no? Al final, que si tú has trabajado previamente todo eso, al final acabas en un estado meditativo, pero porque es como entiendo como un ritual, ¿no? Que te lleva, eso es. sí o sí,
hasta ahí. Oye, para la gente que nos está viendo que nunca ha meditado, ¿cómo se empieza a meditar o cuál es tu consejo con respecto a eso? ¿Qué tienen que hacer? Pues bueno, primero que busquen una guía, que busquen un curso, que busquen un poco a alguien que les pueda guiar. Porque si no, bueno, al final es un poco dar palos de ciego y vamos a confundir lo que es el concepto de la meditación, ¿no? Pero básicamente es encontrar un sitio en tu casa, en una habitación, en un rincón que esté limpio, que esté bien, como un poco desahogado de trastos y de muebles, y hacerlo como tu rincón, ¿no? Es como buscar el lugar de paz y de respeto, ¿no? Y luego no buscar una posición super cool, super guay de Instagram, sino buscar una posición donde tú puedas, dependiendo o sea, independientemente del día que estés más cansado o menos cansado, o que te duela más o menos la espalda, que todos los días te puedas sentar tranquilamente en una silla, en una butaca, en un cojín, comodísimo, en tu sitio de paz, a descansar y a escuchar en silencio a lo que necesita tu cuerpo y tu corazón y tu alma, ¿no? Por así decirlo. Pero no hay una posición. O sea, realmente la posición en un futuro sí que te va a llevar a una trascendencia, ¿no? Pero no ahora, no al principio, no es necesario. Ya. ¿Vale? Sí que sí que detecto, Alberto, perdona que te corte, que mucha gente cuando empieza a meditar o las primeras veces que meditamos surge la pregunta de ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? No sé si los pensamientos, es una cosa, ¿no? Muy recurrente, la gente te habrá pasado cuando, pero es que no puedo evitar los pensamientos, es que no puedo evitar los pensamientos. Explícales a la gente un poco eso en concreto, la parte esa de no puedo evitar pensar, explícaselo, vale. Explícanoslo. A ver, hay muchas técnicas, ¿vale? La técnica que yo utilizo es el cine clásico del budismo tibetano y se basa en la observación de la respiración, ¿vale? Lo que utilizamos es un sentido y un soporte, ¿vale? Un sentido que en este caso es la introspección, el tacto, por así decirlo, ¿no? O esa interiorización de las sensaciones internas, ¿no? En este caso, la respiración que entra y sale en la nariz, ¿vale? Esto yo creo que lo sabe mucha gente, ¿no? Lo importante es saber que lo que estamos haciendo es atender a un sentido, que es la percepción de la experiencia del evento que sucede en nuestra nariz, y que todo lo demás es algo externo, ajeno, y que simplemente debemos atestiguar sin observar, sin atender, sin mirar, ¿vale? Tampoco mirando de reojo, tampoco resistiendo, ¿vale? Es como que pasa un camión por la calle, yo estoy en mi habitación y pasa un camión por la calle, no me quedo observando el camión hasta que se va a la avenida, toda la avenida, ¿vale? Simplemente ha pasado, es algo que sé que ha pasado externamente, pero yo estoy concentrado en mi respiración. Esa es un poco la relación que debemos tener con los pensamientos. Igual que si, por ejemplo, vives con alguien y alguien pasa por la habitación de al lado y es algo que está sucediendo, pero tú estás en lo que estás haciendo, ¿vale? Todos los eventos periféricos suceden, pero el pensamiento también sucede en la periferia. El pensamiento no es algo, puede ser algo que nos saque de la concentración, pero igual que me saca un camión o me saca un dolor de la rodilla o un dolor de espalda, que atiendo al dolor y desatiendo la respiración, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si el proceso de la mente es muy, muy, muy alto, hay técnicas para bajar el proceso de la mente, pues la respiración o hacer pequeños movimientos con el cuerpo, liberar un poco las tensiones emocionales, una respiración alta en el pecho para sacar a lo mejor esa tensión de ansiedad en el pecho, en el esternón, mover el cuello. Hay muchas cosas que hacer antes de sentarnos a meditar. Vale. Por ejemplo, Sigue, perdona, que te he cortado, sigue. O sea, si por ejemplo alguien vive en Madrid y viene de trabajar o viene de un atasco, se sienta en su casa a meditar, eso es lo más loco que se puede hacer. ¿Vale? Entonces, no, es que no me sale. Hostia, es que hay un previo antes de sentarte a meditar. Aparte de tener un espacio en silencio, si tu casa está llena de ruidos, es difícil meditar. Pero si además tú ya vienes con una inercia y tu mente está instalada en una vibración, es muy difícil bajar eso. Por eso la gente sale a trabajar y a lo mejor hace una clase de yoga, porque necesita 1 hora y media, fíjate. ¿Vale? Una savasana inicial, o a lo mejor hacen algún pranayama, luego hacen asanas, hacen saludos al sol, bla, 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 acaban con una relajación final y después igual estás preparado para hacer una meditación. ¿Entendemos? O sea que entonces, el entorno es importante. Y que tú estés preparado. El entorno lógicamente afecta, pero aun si tú estás preparado y el entorno no te acompaña, se puede jugar también. Se puede jugar a permitir que el entorno no te afecte. ¿Vale? Yo he meditado muchas veces, por ejemplo, en alguna clase de yoga, la gente acaba la clase y se pone a gritar, se pone a hablar y se pone a comentar la clase como locos en la sala. Si yo me estoy sentado meditando y realmente estás conectado,
yo juego a realmente identificarme con las personas, a no sentir juicio hacia ellas, a permitir, ¿no?, que sean pues eventos externos a mí, que no me afectan, y es una parte de la práctica un poco más difícil, por así decirlo, pero que también contribuye a tu entrenamiento. Ya. ¿Vale? Pero claro, tú partes de que estás tú en un estado de calma. Claro. Dos cosas. Una, con respecto a lo que contabas de utilizar un soporte para volver, para que quede claro, meditamos, un evento externo nos saca de la meditación y volvemos a recurrir a ese soporte, ¿verdad? La respiración en este caso, como puede ser otro soporte, para volver al proceso meditativo, ¿no? Es decir, es como, vale, me saca un pensamiento, me doy cuenta de ese pensamiento que me ha sacado y vuelvo a recurrir al soporte para volver a la meditación. Ese sería un poco el juego y cómo utilizar el soporte, ¿verdad? Y a partir de ahí esperar a que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Y a practicar ese desapego del pensamiento y todo eso. Al hilo de esto que comentabas del espacio y el entorno, mi profe de Aikido, que practicó meditación muchísimos años, ya es un tío curtido, ese me decía un día, no es que Fer, es que meditar en medio del bosque, en una cabaña abandonada, con el ruido de los pajaritos y sin que te moleste nadie, es fácil. Dice, lo difícil es tener una actitud meditativa y contemplativa en medio de la ciudad. Dice, y eso también es meditar. Dice, yo medito, yo voy por la calle y voy meditando, porque voy atento a mí, a lo que me pasa, a mí, y no estoy ajeno, a pesar de que voy atento, estoy ajeno a todo lo que sucede. Entonces me decía un poco eso, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando empiezas, pues es un poco más sencillo, cuando tienes un entorno amable, apacible, ¿no? Para permitirte también, y cuanto menos eventos externos haya, mejor, ¿cierto, no? Sí, no, es súper importante el contexto y el entorno. Además que el ser humano bueno, todos los seres, ¿no?, del planeta, su cerebro está diseñado para la adaptación. Entonces, lógicamente, si el entorno es hostil, el cerebro está en un estado de alerta, de ver peligros, porque al final el ambiente hace que el cerebro esté en un estado X. Si el entorno, el ambiente es favorable, lógicamente la mente se va a calmar. Es más fácil que tú estés tranquilo, que si tu vida es confortable, vives en un sitio tranquilo, tienes trabajo, a nivel de seguridad, de familia, todo está como equilibrado, va a ser más fácil meditar, está clarísimo. No hay tanta preocupación, ¿no? Pero si estás un poco intranquilo o te has quedado sin trabajo o vives en una ciudad, al final es un contexto difícil para meditar. A mí, por ejemplo, a nivel personal, uno de los beneficios que me ha traído pues, a incorporar la meditación a mi vida, y que me he dado cuenta, es en la cocina cuando ocurro, que es un entorno súper estresante. Antes era hiperreactivo, muy reactivo a cualquier cosa, ¿sabes? Y ahora me doy cuenta de que cuando suceden cosas a mi alrededor estoy como mucho más calmado, como que no reacciono a lo que sucede a mi alrededor, sino que simplemente contemplo, y desde esa contemplación y desde esa tranquilidad soy capaz de tomar incluso mejores decisiones que no la primera que me viene al hilo. Preguntaba Nadia, y como ha hecho una pregunta una chica, Nadia, por aquí, que me parece que además encaja y tiene mucho que ver, y preguntaba, ¿y cuánto tiempo tengo que meditar? ¿Cuánto tiempo tengo que meditar? Pues mira, yo siempre hago la referencia con el deporte, ¿vale? Cuando tú no haces nada de deporte, lo primero que haces es salir a andar. Eso es lo más normal del mundo. Pero no sales a andar 4 horas. Sales a andar, te das una vuelta por el parque, o a lo mejor lo haces todos los días, o lo haces un día sí y un día no. Al final el sentido común un poco es lo que te lleva, ¿no? Si tú escuchas a tu cuerpo, si tú sales a andar al parque, pues sabes cuando estás un poco más cansado, pues vuelves, pero la rutina es la que te va a llevar, ¿no?, un poco a saber cuándo puedes llegar un poco más allá, un poco más allá. Y la meditación al final, si te sientas 5 minutos, vas a ver un poco la referencia, y al día siguiente otros 5, y luego a lo mejor se te va a ir un poco el tiempo y te vas a ir a 8, pero el tema de estar constantemente generando esa rutina es lo más importante. El tiempo da igual. Si nosotros vamos a meditar todos los días de nuestra vida, ¿qué más da sentarte 5, 10 o 20? Hay que sentarte lo que cada día necesites. Hay días que no puedes sentarte 40. Y hay días que 5 es como que necesitas más y más, ¿no? Y hay veces que por la agenda no puedes, pero sí que es verdad que 5 es muy poco, pero cuando ya empiezas a entender y realmente a practicar de forma un poco más profunda, tiene que ser a partir de media hora.
media hora, 40 minutos es cuando realmente la mente empieza a entrar en estados más profundos, de donde realmente es como realmente como el cuerpo, porque el cuerpo a partir de la media hora empieza a cambiar un poco el metabolismo, ¿no? Y empiezas un poco a sentirte mejor. Si sales a correr 20 minutos te encuentras un poco tal, y a partir de la media hora, 40 minutos es como que empiezas un poco a sentirte más a gusto. Pues esto igual, con el entrenamiento, al principio 5 minutos, luego 10, y vamos a empezar a recibir beneficios cuando llevemos 20, 30 minutos, incluso cuando se nos vaya la noción del tiempo. Eso es realmente que estamos meditando bien. Si somos conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, pero no somos conscientes del tiempo, es que estamos presentes, pero además hemos perdido esa capacidad que tiene la mente de preocuparse, ¿no?, del presente, del futuro. Esa referencia, por así decirlo. O sea que en la meditación existen fases, podría ser como las fases del sueño, es decir, hay distintas fases según vas meditando. ¿Sería algo así o no? Sí, claro. Sí, al final la frecuencia de las fases del sueño y las frecuencias de los estados meditativos es muy parecido. Uh-huh. Vale, entonces sí que lo tengo que mirar, pues la verdad es que es muy buena pregunta. Claro. Pero sí que es verdad que sí que he estudiado las fases del sueño y las frecuencias y un poco los estados de la mente, ¿no? De esos que se puede medir con frecuencia. Y a nivel de meditación también se puede medir la frecuencia del procesamiento mental y los estados de meditación, y bueno, y se puede ver un poco la referencia, pero sí que lo voy a investigar para ver un poco, sobre todo con el sueño REM, ¿no?, que es un poco el sueño más reparador, que es un poco el sueño más lúcido, por así decirlo, y igual tiene algo que ver, ¿no? Es ese momento ahí como de pseudo sueño, que sí, igual sí que tiene que ver con... Y que tiene que ver también, la pregunta que dejo aquí, que tiene que ver con los estados alterados de conciencia, de la hipnosis y de todas estas cosas, ¿no? Que tiene que ver esos estados de la mente y esas capas a las que vas accediendo. Sí. Oye, Alberto, ¿has practicado, porque el otro día lo hice yo, ¿has practicado meditación y ayunos? ¿Has trabajado, que yo sé que ¿Y ayunos? Sí, y ayunos. Sí. ¿Y qué diferencia encuentras a la hora de meditar después de un ayuno prolongado o con la tripa llena, por ejemplo? Es la repera. O sea, realmente eso es el equilibrio, realmente. Lo que pasa es que igual nuestro día a día, esa necesidad de tener que estar haciendo cosas, de trabajar, ¿no?, pues al final requiere a lo mejor de más combustible. Pero fijaros que tanto el yoga como el budismo, ¿quién lo hace? Lo hacen monjes. Los yogis están retirados por ahí y los monjes están en su monasterio, y realmente deporte, pues sí, algunos hacen yoga tibetano, el yoga sí que es muy exigente, pero realmente si tú gestionas bien tu energía y comes lo justo, realmente no tienes que comer como comemos en Occidente, ni por asomo. Entonces cuando tú haces un retiro, yo los retiros que he hecho o las formaciones que he hecho largas con una comida mínima, al final el cuerpo se ajusta, la energía también se regula y recurres a una energía que no es tanto del alimento, sino un poco más, una energía un poco más de universal, que es a través de la energía que te viene por la respiración. Pero el estado de conciencia y de la mente es mucho más puro y mucho más limpio, porque no hay tanto que atender en el organismo. Es como que, pues imagínate, el páncreas, el hígado, los riñones, todo se purifica y todo entra en un estado de salud. Entonces, a nivel el sistema nervioso autónomo no tiene tanto trabajo, no hay tanto que atender a los órganos, porque los órganos están como casi en letargo, en el ayuno, ¿no? Entonces el cuerpo pasa como a un segundo plano. Entonces toda la energía, todo el procesamiento se vuelve hacia el cerebro. ¿Vale? Entonces, además que se activa el sistema simpático, que eso nos mantiene como muy alertas, y tienes la mente súper despierta y percibes, pero porque es evolutivo, es decir, cuando el cuerpo humano, cuando no come, desarrolla una serie de mecanismos que lo que le permiten es entrar en estado de búsqueda, que es un estado en el que tienes para cazar directamente, y que estás súper atento y tienes todos los estados de percepción disparados, y es una pasada. Yo lo he probado, yo he hecho meditaciones con ayunos de 24 horas y es cierto que es completamente distinto, porque cuando consigues calmar la mente entras como en otro estado y percibes todo de manera distinta, que no cuando a lo mejor has comido y estás como más dormido, como más en otro rollo, ¿no? Y la verdad es que es una pasada. Oye, a ver, preguntas que tenía que se nos han saltado. Hemos pasado antes por encima. Diferencia entre
diferencia o similitud entre meditar y mindfulness? Porque es una pregunta que hace mucho la gente. Sí. Básicamente mindfulness es un producto occidental, ¿vale? Mindfulness, siendo muy técnicos, mindfulness coge un poquito del cine clásico del Tíbet, o sea, del budismo tibetano, y del Vipassana, ¿vale? Que son como dos herramientas un poco como del principio, ¿no? De Pratyahara, de Dharana, de lo que serían el quinto y el sexto paso del yoga, ¿no? Por así decirlo, pero de la parte del budismo. Entonces lo que hace es coger lo práctico, lo rápido y lo útil, y lo ha empaquetado. Y encima le ha dado una metodología occidental. ¿Vale? Esto es mindfulness, que no quiere decir que no sea meditación, pero es una forma de meditar, ¿vale? Para mí la meditación es como si fuera el deporte y mindfulness sería un deporte concreto o un gesto técnico, ¿no? Es como hacer algo concreto y el deporte todos los deportes es meditar, porque hay muchas formas de meditar. Meditar es la práctica deportiva, ¿no? Entonces mindfulness es como coger los deportes que más me gustan y hacer un popurrí. Y decir, vale, esto es súper divertido y lo voy a vender, ¿vale? Y bueno, y aparte, fíjate, mindfulness nació en los hospitales para la gestión del estrés. Enfermos, tanto a nivel crónico de dolor como a nivel de estrés, por John Kabat-Zinn, lo que hizo fue trabajar con la meditación para la salud, ¿vale? Y ahí volvemos otra vez, o sea, la meditación es un producto o una técnica creada para la realización del ser humano. Y nosotros al final lo estamos utilizando para curar las dolencias de la humanidad, por así decirlo, ¿vale? Que al final tiene un montón de utilidades, pero nosotros todavía no estamos en salud, o sea, estamos bastante por debajo de la salud. Cuando estemos en salud podremos entrenar y ponernos más fuertes, pero ahora mismo la humanidad está un poco enferma. Pasa un poco como con algunas tipologías de yoga que se han occidentalizado, algunos tipos de yoga que sucede un poco igual, ¿no? Que trabajan desde el aspecto más físico, más desde el ego, más desde la estética y abandonan un poco la parte más original del yoga o la esencia del yoga, precisamente para poder venderlo a la gente occidental. ¿Pasa algo así parecido? Claro. Sí, al final es lo mismo. O sea, tú cuando ves Instagram ves asanas y el yoga en este caso son los 8 pasos, ¿no? Pero está el pensamiento correcto, está la alimentación adecuada. Dentro del yoga, yo que me formé en Sivananda, que tenéis ahí una escuela en Diego de León, Sivananda lleva 50 años dando la misma clase de yoga. La misma. O sea, tú vas hace 50 años a esta sala y te dan la misma clase que te van a dar dentro de 5 años o de 10 años. La misma clase. Sin embargo, nosotros necesitamos que me cambien la clase todos los días o me aburro. ¿Vale? Esa es la diferencia. Que en Occidente necesitamos comprar y consumir. Y yo, si me pones la misma clase, mañana, pues te voy a decir, pues si esto ya lo sé hacer. Claro, porque no atendemos a lo que sucede en nuestro interior durante la clase de yoga, sino que atendemos a la clase de yoga. Sí, que estamos muy en compararnos con el de al lado, estamos muy en si lo estoy haciendo bien. Da igual que lo estés haciendo bien, ¿qué está lo que dices tú? ¿Qué está pasando dentro? ¿Cómo me siento? Si tú haces una sana, pero cualquiera, da igual, que hagas un saludo al sol o que hagas una sana, ¿no? Yo qué sé, Bhujangasana o el Trikonasana, el triángulo, cualquiera sana, y la repites todos los días. Si tú te centras en lo que está sucediendo en tu cuerpo, cada día vas a notar algo diferente. Esto es meditar. Si realmente tú haces bien yoga, estarás meditando en cada asana. Y eso es la práctica del yoga, lo que te lleva realmente a que la mente se enfoque y cuando te sientes a meditar, tu mente está entrenada. Esto es el yoga, esta es la finalidad del yoga, pero al final nos hemos quedado en la estética. ¿Vale? Y la práctica del yoga debería de ser como súper privada, como muy enfocada en ese respeto, ¿no? De decir, yo hago mi práctica en mi habitación, en mi sala, donde sea, no necesito que nadie me vea, porque es una práctica interior, ¿no? Es como un acompañamiento conmigo, estoy conmigo, pero al final lo compartimos todo lo tenemos que mostrar. Y este es un poco el perfil de Occidente, ¿no? Que vive un poco de la imagen. Esa es la lucha de Ramiro Calle, ¿no? Respecto al yoga, es su lucha. Yo lo poco que le he leído siempre está en la misma lucha. Sí. Contra el aeroyoga, contra el no sé qué, y dice, y hemos perdido la esencia del yoga, lo que es la herramienta la hemos perdido por el camino. Oye, Alberto, la gente me ha dejado preguntas, que tenía muchas dudas y me han dejado preguntas para ti, ¿vale? Te voy a leer alguna y me preguntan que a qué edad se puede empezar a practicar meditación, que a qué hora a qué edad se pueden. ¿Los niños pueden meditar? Bueno, realmente
La meditación es un acto voluntario, ¿vale? Entonces tú a un niño le puedes explicar lo que tiene que hacer y un niño no sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Por otro lado, nosotros cuando somos pequeños vamos creando nuestra percepción del yo y en la adolescencia como que maduramos nuestra identidad, ¿sí? Después de la adolescencia nos hacemos mayores y meditamos para separarnos del yo, para desidentificarnos de nuestra identidad. Es un poco bastante surrealista, ¿no? Es como decir, llevo media vida construyendo mi personalidad y mi identidad y ahora me dicen que hay una herramienta para soltar lo que llevo media vida creando, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede empezar a meditar? ¿Para qué meditamos realmente? ¿Vale? Porque al final la meditación es una herramienta para iluminarse. Entonces, ¿para qué meditamos? ¿Vale? Entonces sí que los niños pueden meditar o pueden hacer ejercicios de relajación o les podemos enseñar ética. Es que no hace falta meditar. Esto solamente con que seamos buenas personas, con que enseñemos respeto, no hace falta que medites. O sea, si tú a un niño le educas bien, ese niño va a ser la persona más feliz y más independiente y más capaz del mundo. Igual no necesita meditar, porque simplemente su día a día ya es un aprendizaje, porque sabe enfocar, porque sabe respetar, porque sabe empatizar. ¿Entendemos? Nosotros tenemos que recurrir a la meditación para que los efectos de la meditación me lleven a tener más respeto, a ser más empático, a ser más paciente. ¿Por qué? Porque no, llevo toda la vida haciéndolo mal. Sí, y a lo mejor enseñar a los niños a vivir sin tanto estímulo, ¿no? A acompañarles en una vida menos estimulante, menos llena de cosas y simplemente enseñarles y acompañarles a estar con ellos mismos. ¿Sabes lo que es la meditación? La curiosidad. La curiosidad y de la curiosidad y del aburrimiento nace la creatividad. ¿Vale? La capacidad que tiene el cerebro de crear no sucede si no hay un espacio, si no hay un silencio, si no hay un vacío. Y los niños no tienen tiempo para estar aburridos o para tener ese espacio de creatividad. Entonces, meditar es lo que hacíamos nosotros en el parque, en la arena, con un camión o con una lima o con una peonza, que al final era todo el día en la calle. ¿Qué has hecho? Pues jugar todo el día o inventarte cosas, ¿vale? Solo había presencia, no había otra cosa. Estábamos en ese momento jugando los que estábamos. Eso es educación, eso es meditar, eso es presencia, eso es paciencia, eso es respeto. Al final se aprendía un montón de cosas. Y ahora, como no las aprendemos, las tenemos que luego, de mayores, desaprender todo lo que no nos han educado y meditar para entrenar cualidades que deberíamos de haber practicado de pequeños. Oye, Alberto, una pregunta. ¿Cómo sería un mundo repleto de seres humanos meditadores? Pues mira, seguramente, no sé cómo sería a nivel de población, ¿vale? Pero seguramente seríamos bastante menos. Seguramente que viviríamos en la naturaleza. Seguramente que se eliminaría el dinero. Seguramente que se eliminarían los transportes, pues el petróleo, todos los consumibles, no había las fábricas desaparecerían. Sería todo mucho más artesanal, no habría tanta necesidad, lo que sería simplemente consumir lo que producir para comer, lo que necesitamos, y luego hacer trueques, que es lo que se hacía antiguamente en los pueblos. Había pues otra cultura y era mucho más sana que lo que tenemos ahora. Entonces yo creo que si la gente meditara se daría cuenta de que no es necesario lo que tenemos, no es necesario tener un móvil, un ordenador, no es necesario internet, no es necesario. Entonces volveríamos un poco a las relaciones sociales del pueblo, a ir de pueblo en pueblo porque hay un teatro, porque hay una formación, porque hay lo que sea, y viviríamos de otra manera. El tiempo cambiaría, la percepción del tiempo cambiaría. Sería como dar un paso hacia atrás. Una pregunta que se me ocurre ahora mismo. ¿Hasta qué punto o en qué medida la cuarentena que hemos sufrido ha sido una meditación global? Pues al final, bueno, parar hemos parado, meditar es parar. Entonces, inconscientemente todos hemos parado, ¿no? Hemos parado y también físicamente no hemos podido movernos hasta que nos han dejado hacer deporte. Pero sí que es verdad que luego cada uno lo ha aprovechado como ha podido. Para mí ha sido quizás pues uno de los mejores momentos de mi vida, ¿no? Un poco también por el momento en el que estaba. No ha sido como una expansión, un momento súper creativo. He tomado decisiones, 2 o 3 decisiones súper importantes y han sido gracias a la meditación. O sea, yo me metí en un embrollo de los que siempre me meto, que tú ya me conoces, y durante toda la cuarentena he estado guiando 2 meditaciones al día, ¿vale? Había hicimos un grupo de WhatsApp de 200 personas y me comprometí y durante 60 días, no sé cuánto, pues todos los días a las 7 de la mañana grababa y por la noche grababa.
Pero claro, cuando tú guías una meditación, el que más presente estás eres tú, ¿vale? Porque, bueno, si alguien te está escuchando, pues se le puede ir y luego vuelve otra vez al audio. Pero cuando tú estás guiando, si estás 30 o 40 minutos guiando una meditación, estás completamente observando lo que sucede porque estás contando lo que sucede, ¿vale? Entonces, para mí fue una transformación espectacular y me hizo darme cuenta de lo que no quería en mi vida y darme cuenta de realmente de lo que yo soy y de lo que yo necesito y tomar decisiones muy drásticas y muy duras, pero súper liberadoras al final. Y para mí la cuarentena ha sido magia pura. Por eso, porque... Ha sido como una meditación a medias, ¿no? Para que hubiese sido completa hubiéramos requerido de un apagón tecnológico, por ejemplo, para realmente que no nos hubiera quedado más remedio que estar con nosotros mismos, a oscuras, si hiciese falta. Sí, hubiera sido muy duro, ¿eh? Porque, incluso para mí, porque bueno, yo al final necesito a las personas igual que todo el mundo, ¿no? Y a mí la tecnología me ha permitido, pues igual, hablar con gente que no hablaba con la rutina o con la asiduidad que he hablado durante la cuarentena, ¿no? No sé si me hubiera adaptado seguramente y nos hubiéramos adaptado, pero hay personas que no tienen ese hábito o no tienen las herramientas y de quitarle la tecnología a las personas y dejarles en casa sin hacer nada, pues no sé cómo hubiera sido la gestión. Vale, hubiera sido bastante duro. Te voy a lanzar esta pregunta. Y eso es consecuencia de que somos una población enferma, tío. El hecho de que no podamos vivir sin Netflix, sin la tele, sin un teléfono móvil encima y que no podamos permitirnos vivir así, es consecuencia de que estamos profundamente enfermos. Sí. Sí, al final la adicción, o sea, el cerebro tiene unas características y el tema está en que las marcas, las marcas y bueno, quien controla un poco todo el sistema saben cómo funciona el cerebro porque son los primeros que investigan y atienden un poco, ¿no?, a la ciencia y la tecnología. Entonces el cerebro tiene unas características, ¿no?, que es eso, que es la adicción o ese circuito de la adicción que se nos va. No, yo te oigo bien, ¿eh? Te veo bien. Te veo. Espera un segundo. Yo creo que te estamos viendo. Pues mientras esperamos a Alberto, que le pasa algo, pues me da un poco de rabia. A ver, hola. Ahora. Creía que te perdíamos, creíamos que que te perdíamos. ¿Sabes lo que ha pasado? Que soy muy guay y no tenía puesto el wifi y me he chupado todos los datos, pero no pasa nada. Venga, ya estoy aquí. Que dice Juanan, a propósito de lo que estábamos hablando, dice Juanan que estar aislados y sin contacto, que no sería sano. ¿Qué opinas de lo que dice Juanan? Estoy completamente de acuerdo porque no estamos preparados. O sea, no sería malo, primero, si lo eliges, porque la mayoría hemos hecho retiros y yo me he ido a la India y he estado meses por ahí viajando solo y no he tenido tanta relación con las personas. Y luego he estado en casa, llevo viviendo aquí solo en Asturias mucho tiempo. Pero si lo elegimos, es una cosa, y si a ti te aíslan, ¿vale?, tú tienes unas carencias, igual no es tu momento, igual no estás preparado, igual no es lo que eliges, cuidado con eso, ¿vale? Somos seres sociales y yo soy el primero que abandero las relaciones sociales, el contacto, los abrazos y esto que estamos haciendo tú y yo, que al final que no nos podemos ver en Madrid, pero las tecnologías las utilizamos para relacionarnos, ¿no? Y claro que lo que dice Juanan tiene toda la razón del mundo. O sea, la mayoría se hubiera vuelto loca. Si a mucha gente, la mayoría, nos aíslan sin poder contactar con personas, seguramente que el cerebro hubiera hecho algún clic, hubiéramos tenido algún tipo de trauma, seguro. Bueno, ya estamos bastante traumados. Ya. O sea que... un poco más. Oye, una pregunta muy interesante de las que nos han dejado, ¿vale? Antes de terminar y de que nos cuentes tus proyectos. ¿Qué tiene que ver la meditación con la felicidad? Bueno, primero, todo el mundo que me pregunta sobre la felicidad, pues le digo lo mismo, no creo en la felicidad, ¿vale? Y estudiando psicología, que estoy estudiando psicología, más todavía. O sea, cuanto más estudio y más investigo, porque no soy de cerrarme en una idea. Pero sí que es verdad que la felicidad, tal y como la entendemos, es un producto, ¿vale? Y de hecho la RAE define la felicidad como ese estado emocional o afectivo al que se llega después de conseguir un bien. Eso la RAE. Si la RAE es realmente lo que pensamos, porque nos educan con la RAE,
pues si la felicidad depende de conseguir cosas, pues no me vale, a mí no me vale. Sí. ¿Vale? Entonces igual sí que podemos hablar de serenidad, de calma, de dicha, de alegría, de un montón de cualidades que sí que se definen de una manera determinada, pero la felicidad me parece como un poco dependiente. Vale, y si no me puedes definir la felicidad, ¿cómo me definirías la infelicidad? Pues al final es lo mismo. Al final es lo que depende. Si no tengo la felicidad, soy infeliz. ¿Por qué somos todos infelices? Porque no tenemos la felicidad, pero la felicidad tiene que ver con lo material, o con el concepto, con la idea de tener, o de conseguir, sí, al final de vivir en un formato, ¿no? Por así decirlo. Pero la felicidad, teóricamente, es algo interno. El budismo lo asemeja más a la dicha, ¿no? A una sensación de plenitud, ¿sí? Pero la palabra definida desde Occidente, traducida como felicidad, nos lleva un poco a verlo desde esa necesidad de algo que motiva mi estado, algo externo que motiva, no es una motivación intrínseca, es algo externo. No me vale, no me vale. De eso habla Mathieu Ricard en todos sus libros, ¿no? De que asociamos la felicidad al tener y no al ser. Y a lo mejor estamos equivocados en el camino, o nos hacen equivocarnos en el camino y nos venden la felicidad, como tú decías, como un producto asociado al tener y al consumir, que se lo digan a Coca-Cola, que nos, que nos vende un producto absolutamente insano simplemente porque nos hace sentir felices y nos lleva a la Navidad directamente, ¿no? Eso es. Oye, Alberto, me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado, y yo sé que tú estás sacando un curso un poco para aprender todo esto acerca de lo que nos has hablado de la meditación y tal. Cuéntanos un poco más para los interesados. Pues mira, estoy súper contento porque esto ha salido de la cuarentena. Ha salido de la cuarentena y de 2 semanas que me di a mí mismo de espacio. Dejé de grabar meditaciones y me aislé un poco de redes sociales y de un poco de tanto responsabilidad, y durante 2 semanas lo que hice fue permitirme que mi creatividad surgiera. Y bueno, he seguido estudiando mucho, y lo que he hecho ha sido relacionar la meditación con la psicología y con el pensamiento positivo, con el lenguaje positivo, con la palabra. Entonces este curso va encaminado, por un lado, a llegar al equilibrio que te da la meditación, a conseguir esa paz, esa estabilidad, ¿no? Ese equilibrio tanto a nivel de autoestima como a nivel de seguridad personal, como a nivel de eliminar cualquier carencia porque estás tan pleno que no hay ningún tipo de hueco. O sea, es como que todo es perfecto. Pero a la vez, desde esa calma, esa tranquilidad, el lenguaje positivo, la psicología positiva te lleva a una inercia, genera como un poco de movimiento hacia adelante, con optimismo, con ilusión, generando como una proyección para cumplir tus sueños, para proyectar, para crear hacia adelante. ¿Vale? Entonces, este curso de 8 semanas es un viajazo que voy a hacer yo con todos. Hay no sé cuántas personas hay ahora apuntadas, pero como 20, además que lo quería hacer como un grupo petit comité. Se graban, voy a grabar todos los días meditaciones por la mañana, y yo las voy a mandar a las 8 de la mañana. Todo el mundo tiene su meditación, son 56 meditaciones, y luego todos los lunes nos vemos en Zoom y hacemos un pequeño taller para trabajar cada semana un concepto, ¿vale? Entonces va por un lado la parte de la técnica meditativa, que tenemos que trabajar durante 56 días, 8 semanas, y por otro lado el permitir que la emoción positiva, al final la emoción positiva es la alegría y el amor, ¿no? Son como ese lado, ¿no? de positividad, o más conectados con el lado positivo de la vida, con el optimismo. Entonces, ir en línea entre una parte recuperar el centro y otra parte generar acción, ¿vale? Porque al final es un poco mi experiencia. Mi experiencia es que la meditación te lleva a la calma, pero nosotros vivimos en un mundo donde hace falta comer, hace falta proyectos, hace falta ilusionarse, hace falta pues lo que estamos haciendo tú y yo al final, creatividad, tener ideas, y esto desde la calma, desde el sosiego, desde la paz, no surge. Entonces hay que complementar con una mente creativa, con una mente optimista, con una mente mucho más abierta y positiva, alegre, feliz, que comparte. Entonces este curso va un poco en esa línea, ¿no? En ese equilibrio entre la meditación y mirar hacia el futuro con optimismo. Y yo creo que es el momento perfecto ahora mismo. Un regalo. Sí. Un doble regalo, porque además te voy a decir, Alberto, he cotillado el precio y es una ganga. Sí. Cuéntales el precio y cómo pueden ponerse en contacto contigo si quieren acceder a él.
Pues bueno, a través de Instagram, pues un privado y ya está. Pero bueno, el precio son 80 euros, es simbólico, porque bueno, al final sí que yo me relaciono un poco con el dinero de manera que es justa, ¿no? Que si a mí me hace sentir bien y a mí me cubre un poco, ¿no?, el tiempo que le dedico, y las personas realmente pueden pagarlo, porque al final pues el curso valdría mucho más. Pero igual no llegaría o igual a las personas que creo que podría llegar, ¿no? Entonces el dinero no debería de ser una excusa. Y 80 euros durante 8 semanas, que son 2 meses, trabajando con ellos, tienen 2 tutorías, nos vemos todos los lunes, ¿vale? Hay una energía bastante potente, pero yo también reconozco que yo aprendo muchísimo de todo esto. Entonces, bueno, son 80 euros, van a ver 20 personas, es un dinero, es un precio que creo que es equilibrado y bueno, y creo que es justo, ¿no? Entonces, bueno, la ética también forma parte un poco del día a día y bueno, yo creo que vamos a salir todos ganando de todo. Eso en la parte más etérea, ¿no? En la parte online, en la parte virtual. Pero tú eres un tío muy físico porque eres skater, eres snowboarder, eres surfero. Oye, la gente que quiera estar contigo físicamente, ¿qué cosas vas a hacer? Que sé que también tienes proyectos próximamente más relacionados con el ámbito del surf y del contacto físico. Sí, ahora a ver si nos van dejando un poco más, pero en julio, del 5 al 12, nos vamos al Palmar, a Cádiz, y hacemos un surf camp, bueno, pues con yoga, con coaching, al final hay trabajo personal, bueno, se trabaja mucho el tema emocional, la relación con el mar, ¿no? Ese trabajo con ese estado de en cambio constante que es el mar, que es súper bonito, y mucha gente pues también tiene un poco de miedo al mar, o bueno, que también las olas a veces como que te estresan un poco, y hay mucho trabajo emocional. Mucho yoga también, mucha meditación, y vamos a pasar una semana en Cádiz, pues yo creo que nos lo vamos a pasar todo, es increíble. Doy fe, sí, porque yo he vivido en Gijón, súper recomendable estos encuentros que haces. ¿Y qué más? ¿Alguna cosa más? Luego tenemos agosto, suelo hacer una al mes, ¿no? Entonces, agosto tenemos en Galicia, con una gente que tiene una casita en Cayón, en Arteixo, en La Coruña, en una playa maravillosa que ya estuvimos el año pasado. Y bueno, la verdad es que con Patrick es una persona que tiene un proyecto personal, pues como trabaja un poco como yo, tiene un poco los mismos valores, y tiene una casita súper pequeña en la playa, tiene un proyecto súper bonito, y bueno, nos la va a abrir solo para nosotros, para un grupo súper reducido, que a lo mejor somos 8 o 10, y vamos a estar también una semana allí en agosto, del 28 al 30 o algo así, y vamos a hacer igual, ¿no? Un poco de yoga, un poquito de coaching, un poquito de surf, y vamos sobre todo a visitar Galicia y a comer súper bien, súper sano y súper Galicia. ¿No? Esa es un poco la idea del camp de agosto. Y luego ya septiembre seguramente que haga Cantabria o País Vasco, que estoy cerrándolo, pero volvemos un poco al norte, siempre al norte. Y luego ya octubre nos vamos a Lanzarote, y luego seguramente que en noviembre volvamos a Marruecos. En diciembre tenemos el puente de diciembre, que siempre lo hacemos en el Palmar, en Nexo, que esto es como ya religioso, esto es cuadriculado, y no sé si Nochevieja igual lo hacemos en Lanzarote, pasamos la Nochevieja en Lanzarote, esto ya para acabar el año. Entonces uno al mes, normalmente se suele hacer un surf camp al mes, para no perder la costumbre. Pues qué bien, ¿no? Te lo has montado. Como siempre. Oye, pues antes de que nos corte Instagram, porque sabes que en una hora de emisión nos corta y nos queda un minuto, simplemente, oye, darte las gracias, Alberto. No sé si quieres decir algo para finalizar a la gente. No, que es maravilloso que un día te hago yo una entrevista a ti, que gracias por todo lo que estás haciendo, que estoy muy pendiente de todos tus proyectos y que bueno, que para mí colaborar y hacer cosas con gente es quizás mi prioridad ahora, ¿no? El compartir. Lo que tú decías lo que decía Juana, ¿no? De que necesitamos a las personas, más que hacer proyectos personales, yo creo que ahora necesitamos proyectos comunes, colaboraciones, inventar cosas, ilusionarnos entre personas para construir entre varios, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que el futuro es compartir, es cooperar. Y nada, gracias. Estoy completamente de acuerdo. Vienen tiempos de colaborar, de compartir y vienen tiempos de construir un futuro mejor entre todos. Así que muchísimas gracias, Alberto, tío. Gracias a ti. Te quiero y que te salga todo estupendamente, ¿vale? Sí, ya está enfocado, ya no me puedo quejar. Me está saliendo curro para aburrir y ya es como que todo ya entra encauzado. Y te deseo lo mejor también a ti, ¿vale? Hablamos y a ver si nos vemos prontito. Venga, un abrazo enorme. Chao, chao. Cuídate. Chao. Chao.